Digamos que te encuentras en la antigua Roma y te invitan a un banquete. ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? ¿Cuáles son los modales en la mesa de un romano antiguo? De acuerdo, te lo contaré mientras preparamos este postre típico de la antigua Roma, una fritura de queso llamada encitum. La semana pasada hice un video sobre cómo organizar una cena en la antigua Roma. Bueno, hoy voy a decirte qué harías si fueras invitado a dicha fiesta. Ahora, hay muchas cosas que hacer y que no hacer a las que llegaremos, pero lo primero que debes saber es que, aparte de la sopa, la mayoría de la comida se comerá con las manos, así que quería encontrar una receta que se pudiera comer con las manos, y así encontré esta receta de Catón el Viejo para enkitum, silchindou. Haz enkitum de la misma manera que los globi, excepto que usas un recipiente con un agujero en el fondo por el que puedes verterlo en grasa caliente y darle forma de espiral, girándolo con 2 palos. Unta y colorea con miel mientras aún está caliente. Sirve con miel o mulsum. Ahora, dado que estos se fríen en aceite, van a estar demasiado calientes para comerlos con las manos directamente de la sartén, así que tendrás que esperar a que se enfríen a menos que seas como cierto invitado a cenar descrito por el autor Ateneo. Recuerdo a un glotón tan descarado que en los baños solía meter la mano en agua hirviendo y hacer gárgaras con agua caliente para volverse inmune al calor. En consecuencia, él era el único que comía algo cuando llegaba la comida en la cena porque todos los demás tenían que esperar a que la comida se enfriara. Eso, querido espectador, no son buenos modales ni en la antigua Roma ni hoy en día. Ahora, esta receta para enkitum es una especie de combinación de 2 platos que en realidad ya he hecho antes. El primero es jalebi, que es una versión india de un dulce que se puede encontrar en todo el Medio Oriente y el Mediterráneo, y el otro es globi. Cato dice que la masa se hace de la misma manera que el globi, y eso es algo que hice cuando comencé el canal, y sigue siendo una de las recetas más populares en el libro de cocina de Tasting History, y esa receta dice que la masa o la mezcla se hace de queso suave y harina de escanda, así que eso es lo que necesitarás para esta receta. 2 tazas, 480 gramos, de queso ricota y 2/3 de taza, 80 gramos de harina de escanda o cualquier harina de trigo integral. Luego 1/4 de taza o 85 gramos de miel, algunas semillas de amapola blancas opcionales, un aderezo popular para cualquier postre cubierto de miel en ese tiempo, y alrededor de 1 litro de grasa para freír. En ese tiempo, las grasas populares para freír eran la manteca o el aceite de oliva, y usaré este último. Antes de empezar a freír, necesitamos hacer la masa. Así que comienza tamizando la harina en un tazón grande y luego agrega el queso y mezcla. Y quieres mezclarlo a fondo hasta que tengas una masa suave y homogénea y la consistencia va a variar dependiendo del queso y la harina que uses, pero descubrí que quieres la textura de una pasta dental. Probablemente hay una mejor descripción culinaria que podría usar como comparación, pero me quedo con la pasta dental. Luego, la receta dice que la masa debe ser empujada a través del agujero en el fondo de una taza o un tazón. Si no tienes eso, una manga pastelera funcionará mejor y es lo que yo usé. Así que llena una manga pastelera con la masa y luego es hora de freír. Calienta una sartén con manteca o aceite de oliva hasta que alcance entre 325 y 350 grados Fahrenheit. Después haz una espiral de masa a través de un agujero de aproximadamente 6 milímetros en la base de la bolsa. Esto es lo que el autor Cato el Viejo llama la espira. Fríelo por 1 minuto en el primer lado. Si se pega al fondo de la sartén, suéltalo suavemente después de unos 30 segundos de freír. Si lo haces muy pronto, no estará firme y se desmoronará. Si esperas mucho, se quemará. Después de 1 minuto de freír, voltéalo con cuidado y fríe por el otro lado. Estás buscando un bonito color dorado, y realmente la parte más difícil es simplemente vigilar la temperatura para asegurarte de que se mantenga en ese rango de 325 a 350. Cuando el enkitum esté bien frito, pásalo a una rejilla con toallas de papel para escurrir. Repite hasta acabar la masa. Esto debería ser entre 12 y 15, dependiendo del tamaño. Estos probablemente se habrían servido cerca del final de un banquete romano antiguo, pero antes de llegar allí debemos comenzar desde el principio. Es un muy buen lugar para empezar. Así que déjame decirte cómo vas a conseguir una invitación para una cena romana antigua. Si quieres ser invitado a una cena en la antigua Roma, es importante no parecer demasiado ansioso, al igual que hoy se consideraba inapropiado en aquel entonces, aunque al menos el poeta Marshall es honesto acerca de su excesiva ansiedad. Busco tus invitaciones para cenar. Oh, la vergüenza de hacerlo.
pero lo hizo. Al no recibir una invitación, se llenó de rencor y escribió sobre ello en verso. Porque siempre estás dando cenas espléndidas y nunca me invitas. He planeado mi venganza. Estoy tan ofendido ahora que si me ruegas, por favor, ven a mi casa de rodillas. Yo, ¿qué te haré? Apareceré. Definitivamente un poco ansioso, aunque si eres una de esas personas que tiene que buscar una invitación a cenar, y todos hemos estado allí, entonces uno de los mejores lugares para hacerlo es en realidad en los baños, porque era en los baños donde la mayoría de los romanos adinerados pasaban las horas previas a la cena. Así que allí es más probable que consigas una de esas invitaciones de último minuto para cenar, incluso si tienes que desgastar al anfitrión como lo hizo Monogenes. Ya sea que estés en la sala caliente o en cualquier otro lugar de los baños, no hay escapatoria de Monógenes, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Cuando recojas tu toalla, que está más sucia que la cuna de un niño, él la declarará más blanca que la nieve. Mientras te peinas el cabello fino, él dirá que estás peinando los rizos de Aquiles. Elogiará todo, admirará todo de ti, hasta que finalmente, después de soportar 1000 trucos tediosos, digas: ven a cenar conmigo. Hay otro tipo de persona que a menudo puede conseguir estas invitaciones de último minuto, y no es porque estén rogando y demasiado ansiosos o por adulación, sino porque son buenos invitados. Son ingeniosos y encantadores y buenos conversadores, así que si eso eres tú, entonces ese podría ser el camino que quieras seguir. Ceno con cualquiera que le guste, siempre y cuando tenga el buen sentido de invitarme. Allí hago reír a los demás y allí elogio al anfitrión que da el festín. Y si por casualidad alguien se atreve a decir una palabra en su contra, me armo para el concurso y lo abrumo. Después de comer y beber en exceso, se fue de la casa. Estos invitados eran bien recibidos en cualquier cena. Por supuesto, aunque se ganaron el nombre de parasiti o parásitos, aunque no estoy seguro de que fuera exactamente un insulto. Entonces, como se consideraría ahora, y muchas personas llevaban a estos parásitos a cenar para, de alguna manera, alimentar su ego. Pero tienes que tener cuidado porque incluso como parásito puedes excederte. Como fue el caso del parásito de Dionisio, que al ver a Dionisio riendo en compañía de algunos amigos, también se rió, aunque estaba a cierta distancia de ellos. Cuando Dionisio preguntó por qué se reía cuando no podía oír lo que decían, él respondió: confío en ti en que lo que se dijo fue divertido. Por supuesto, si eres uno de los invitados adinerados que ha sido invitado a cenar, entonces también puedes invitar a algunos de tus propios parásitos y clientes que dependen de tu patrocinio, aunque para ser un buen invitado deberías limitarlo a 1 o 2 sensatos. Plutarco narra una cena donde un invitado llamado Filipus llegó con tantos acompañantes que el anfitrión se avergonzó por la escasez de alimentos. El falso paso de Filipus lo puso en un aprieto porque es de mala educación avergonzar a tu anfitrión, pero también es de mala educación desinvitar a los invitados que ya han llegado a la cena. Entonces, solo dijo a sus invitados que no coman mucho hasta que todos los demás hayan comido y luego ellos pueden comer. Ahora, si te invitan a cenar, es de mala educación llegar demasiado temprano. Marshall, de hecho, se queja de un amigo que llegó a la 5ª hora. Es la 5ª hora después del amanecer, alrededor de las 11 de la mañana. Para cenar. Aún no se ha anunciado la 5ª hora, pero ya has llegado como mi invitado a cenar, Quequelianus. Mi cocina aún está cerrada y fría ya que la estufa está sin fuego. Hubiera sido mejor que vinieras al amanecer, no a la 5ª hora. Quequelianus, si quieres desayunar, ya es muy tarde. Por supuesto, es igual de grosero confirmar que vas a asistir y luego no hacerlo. Eso me molesta. Y Plinio el Viejo en realidad escribió en broma a un amigo que hizo esto. ¿Qué tipo eres? Prometiste venir a cenar y luego no te presentaste. Debes pagar el dinero que me has hecho perder hasta el último sestercio y verás que la suma no es pequeña. Pero supongamos que tienes la decencia común de llegar y hacerlo a tiempo. ¿Qué vas a usar para la cena? Bueno, eso depende de en qué momento de la historia romana te encuentres y qué tipo de cena sea. Si es un banquete muy formal, vas a usar una toga kenatoris. Esta era una toga costosa hecha de lana blanca delgada de la más alta calidad, vajilla fina para cenar durante la República, aunque durante el Imperio la toga de color se volvió mucho más popular para las comidas. Para citar a Albert de la Jaula de Pájaros, uno sí quiere un toque de color.
Ahora, si tu cena no es demasiado formal y solo es una agradable reunión de amigos, probablemente solo usarás una síntesis o una kenetoria, que básicamente es un traje para cenar. Es mejor que una túnica, pero no tan bonito como una toga. Lo que no llevarás a la cena es una espada o cualquier tipo de arma. Desde el comienzo de la República, llevar armas o traer armas a la cena se consideraba de muy mal gusto y eventualmente esto también se aplicó a cualquier tipo de metal, incluso joyas. Incluso sus anillos se quitaban antes de comer. Plinio el Viejo dijo que cuando estamos en la mesa es la práctica universal que vemos para quitarnos el anillo del dedo. Esto nos llega de antiguas observancias religiosas. Aunque otros escritores describen a las personas simplemente quitándose los anillos de su mano derecha, que es la mano con la que estarían comiendo, y moviéndolos a su mano izquierda, probablemente varió en diferentes momentos, pero aún así es mejor no llevar un anillo. Y dado que estarás comiendo con tus manos, es muy importante que estén limpias. Pero no necesitas preocuparte por lavarlas antes de llegar porque cuando llegues y cruces el umbral con tu pie derecho primero, se ve como mala suerte cruzar el umbral con tu pie izquierdo primero. Entonces los sirvientes del anfitrión vendrán a ti y lavarán tus manos de manera bastante ceremoniosa. Luego, como la mayoría de las personas usaban sandalias y zapatos abiertos en ese tiempo y las calles podían estar bastante polvorientas, también necesitaban lavarse los pies, por lo que a menudo los sirvientes les lavaban los pies y no usaría zapatos para la cena real. Ahora, hay algunas ocasiones en las que los sirvientes se esforzaban al máximo y básicamente te hacían una pedicura. En el libro del primer siglo Satyricon, durante el festín de Trimaquio, algunos sirvientes lavaban los pies de los invitados y otros les cortaban las uñas con gran destreza. Con las uñas recién cortadas llegó el momento de comer, y hay algunas cosas a considerar. Cosas que no deberías hacer en la mesa de la cena, y podrías ser perdonado hoy por pensar que estos eran sucesos comunes entre los antiguos romanos porque se han difundido en Internet, pero tienden a ser la excepción y no la regla. Primero que nada, no vomites en la mesa. Ahora bien, es cierto que algunos romanos practicaban esto, comiendo tanto que purgarían sus estómagos simplemente para poder comer más. Sí, pero a menos que seas el emperador, me abstendría de hacer esto, ya que la mayoría de los registros que tenemos hablando sobre esta práctica son de hecho sobre los emperadores. Como Suetonio escribió que el emperador Vitelio comía 4 banquetes completos todos los días y esta gran cantidad de comida en la que podía darse el lujo debido a su costumbre de vomitar con frecuencia. También escribió que el emperador Claudio siempre estaba ansioso por comida y bebida en todo momento y lugar. Casi nunca abandonaba el comedor hasta que estaba lleno y su sed saciada. Luego se acostaba de inmediato boca arriba con la boca abierta, mientras se le introducía una pluma por la garganta para hacerle vomitar. Pero es importante notar que a Suetonio realmente no le importaba ninguno de estos caballeros y contó estas historias no como cosas que deberías estar haciendo, sino para mostrar su glotonería y por lo tanto no es una representación muy halagadora de ninguno de los emperadores y esto en realidad se atribuía a gran parte de la clase alta realmente elitista. Séneca se quejó de ello en una carta a su esposa diciendo que desde todas partes las personas lujosas importan todo lo conocido para un gusto exigente. Se traen cosas del océano más lejano que una digestión arruinada por las delicadezas apenas puede soportar. Comen para vomitar y vomitan para comer. Ni siquiera consideran apropiado digerir los banquetes por los que buscan en todo el mundo. ¿Así que algunos romanos hicieron esto? Sí, pero parece algo que deberías estar haciendo en la cena. No, no lo parece. Y permíteme usar este tiempo para recordarte una vez más que, aunque el vomitorium era algo real, no era una habitación para vomitar. Se refiere al pasadizo que permitía la evacuación rápida de los espectadores de un anfiteatro. Ahora, algo más que no deberías hacer y que muchos romanos sí hacían es eructar en la mesa. Esto también se le atribuyó al emperador Vitelio cuando una vez cenó entre la gente común en una posada. Se encontró con los viajeros y les preguntó si ya habían desayunado y les dejó ver por medio de un eructo que él ya había comido suyo. El pasaje sugiere que entre la gente común esta era una práctica que estaba permitida, pero el hecho de que sea señalado por Suetonio infiere que no estaba permitido en la sociedad educada y dado que estás en una cena,
te encuentras entre la sociedad educada. Aunque si tienes el impulso abrumador de expulsar gases de tu cuerpo durante la cena, al menos el emperador Claudio piensa que eso era preferible a contenerlo en detrimento de tu propia salud. Una vez escribió que consideró emitir un edicto que hiciera aceptable soltar gases silenciosamente o incluso ruidosamente en la mesa de la cena después de escuchar sobre un hombre que era tan educado que puso en peligro su salud al contenerlo. Y con eso, dejemos el reino de las funciones corporales y en su lugar discutamos esa ofensa más grave que uno puede cometer en una cena romana antigua, y eso es la gula abierta. Las personas que comen demasiado rápido de los platos comunitarios molestan a aquellos que son más lentos y no pueden seguir el ritmo. No considero que sea un buen comienzo para una noche agradable si hay desconfianza, peleas, robos y codazos entre los invitados. Tal comportamiento es maleducado y grosero. Marshall vuelve a llamar a su amigo Kikilienus, ese mismo amigo que llegó a cenar a las 11 de la mañana por comer con demasiada avidez. Dime qué locura es esta. Mientras toda una multitud de invitados observa, tú solo, Cicilianus, devoras las trufas. ¿Qué maldición puedo darte que sea digna de un estómago y garganta tan grandes que puedas comer una trufa como la que comió Claudio? Se dice que Claudio murió por comer una trufa o hongo envenenado, un plato que de hecho preparé el año pasado cuando cubrí la historia de los catadores reales. Por supuesto, el que yo hice no estaba envenenado. Ahora, mientras es obvio que no debes excederte y comer toda la comida que está destinada para otros invitados en la cena, también es de mal gusto tomar demasiada de esa comida para llevar. Algo de lo que nuevamente el amigo de Marshall, Kikilianus, era culpable y me hace preguntarme por qué seguía invitándolo a cenar. Escribió de su amigo, lo que sea que se coloque en la mesa, tú lo recoges a la izquierda y a la derecha. Escondes estas cosas en tu servilleta grasosa y se las das a tu esclavo para que las lleve a casa. El resto de nosotros nos recostamos en la mesa relajados y desatentos. Si tienes algún sentimiento de vergüenza, Kikilianus, devuelve la cena a la mesa. No es para mañana que te invite a cenar. Lo que pasa es que, mientras Cicilianus claramente estaba exagerando, llevar comida al final de una comida para llevar envuelta en tu servilleta no era nada raro, y eso me recuerda a otra cosa que necesitas asegurarte de traer a la cena, es una servilleta. Los romanos llevaban sus propias servilletas a la cena, y había dos tamaños. Había el sudarium, que era pequeño como un pañuelo, similar a una servilleta que usaríamos hoy, y luego la mapa, que era mucho más grande, casi como un pequeño mantel, y lo pondrías en el sofá frente a ti, entre tú y la mesa, para que cuando estés recogiendo comida, si dejas caer algo, no se ensucie el bonito tapizado. Ahora, ambos tipos de servilletas podrían ser una simple pieza de tela, pero más a menudo era una forma de presumir, por lo que estarían muy bien bordadas, o en el caso de Trimaquio de la fiesta de Trimaquio, él tenía una banda púrpura en la suya y ese era el color que realmente estaba reservado para la familia imperial, y con la finura de estas servilletas no es raro que de vez en cuando desaparezcan. Así que no debería tener que decirte esto, pero es de mala educación en la cena robar las servilletas caras de otras personas. Asinius Maruchinus, ciertamente no usas tu mano izquierda de una manera muy educada. Mientras bromeamos y bebemos sin prestar atención, tú estás robando nuestras servilletas. ¿Te parece gracioso? Pues estás equivocado, tú tonto maleducado. El comportamiento es feo y vulgar, y así que espera que escriba 300 poemas mordaces al respecto, o devuélveme mi servilleta. No me preocupa el costo de la servilleta, sino que es un recuerdo de mi compañero de bebida, así que no seas glotón y no robes las servilletas ajenas. Siento que incluso hoy en día esos serían modales comunes en la mesa, pero hay algunos modales en la mesa en la antigua Roma que hoy podrías pensar que se consideran un poco groseros, como simplemente tirar tu basura en el suelo. Ya sea un hueso, una concha de ostra o una semilla, simplemente lo tiras al suelo cuando terminas, porque a medida que avanza la comida, en lugar de colocar tu hueso de pollo roído de nuevo en el plato comunal, simplemente lo tiras al suelo. Ahora, a veces el suelo es de concreto simple, pero otros son finos mosaicos en los que hoy nunca soñarías en tirar basura. Pero en la antigua Roma era tan común que en realidad hacían mosaicos de suelo que parecían que ya tenían basura encima. Plinio el Viejo habla de uno de los mosaicos más finos que había visto, hecho por un artista llamado Sosus.
Colocó un mosaico conocido en griego como el suelo no barrido debido al hecho de que representaba los restos de un banquete tirados en el suelo. Otro aspecto de la etiqueta en la antigua Roma que podrías encontrar bastante desconcertante es verter agua en el suelo debajo de la mesa, y Plinio el Viejo explica por qué se hace esto. Él dice que si al comer mencionamos un incendio que ha ocurrido, evitamos el presagio inauspicioso vertiendo agua debajo de la mesa. Ahora, algunas normas de etiqueta en la mesa solo podrían aplicarse en algunas casas, así que mantén un ojo abierto para ver si hay alguna regla de la casa escrita en las paredes. En Pompeya había un dueño de casa que decidió escribir en las paredes de su comedor que los invitados deben mantener sus miradas lascivas y ojos de dormitorio lejos de la esposa de otro hombre. Mantén un semblante de decencia en tu rostro, sé sociable y deja a un lado, si puedes, las peleas molestas. Si no puedes, vuelve a tu casa. Reglas de la casa perfectamente aceptables, debería decir, y realmente agradezco sinceramente que las haya escrito para que sepamos qué esperar, porque apuesto a que hay muchas pequeñas piezas de etiqueta romana antigua que nunca se escribieron, por lo que ni siquiera sabemos que existen. Así que estando en la antigua Roma en una cena, podrías ver algunas cosas que son un poco extrañas, y si eso sucede, entonces deberías simplemente tomar una página del Satyricon cuando Petronio escribió que maldije mi propia estupidez, y rápidamente me callé para evitar que otros notaran que no estoy acostumbrado a cenar en compañía distinguida. Y ten en cuenta que, aunque los modales en la mesa son importantes, lo realmente importante es que estés allí disfrutando de la compañía de todos y participando en la conversación. Nos invitamos unos a otros a cenar no solo para comer y beber, sino para comer y beber juntos. Lamentablemente estoy solo en mi cocina ahora mismo, así que estaré comiendo estos buñuelos romanos antiguos completamente solo. Una vez que todos tus ancitum estén fritos, rocía un poco de miel ligeramente calentada por encima. Luego puedes espolvorear algunas semillas de amapola blancas o simplemente comerlos directamente. Y aquí estamos, ancitum para ser servido en una cena romana antigua. Ahora, él sugiere que estos podrían beberse con una bebida de miel o mulsum. La bebida de miel probablemente sea como una hidromiel o mulsum, que es miel y vino mezclados, pero no los tengo conmigo, así que los tomaré como están. Se está desmoronando, no se mantiene bien unido. Pero aquí vamos. Está realmente bueno. Yo soy... Así que estaba crujiente justo cuando salió de la freidora. Ahora están suaves, así que se ablandarán muy rápidamente. Pero el sabor es realmente bueno. ¿Sabes a qué me recuerda? Es como una masa de panqueques saludable, pero con miel encima. Es realmente bueno y la textura es divertida, como un pequeño garabato. Deja de comer, voy a comer todo esto. Sí, no esperaba que fuera tan bueno como es. El queso es el ingrediente principal y aún así, no sabe a queso en absoluto. Como dije, sabe a masa de panqueques, pero la textura es como esponjosa por dentro, como dije, estaban crujientes por fuera. Desearía haber podido mantener eso, pero eso duró como 2 minutos y se ablandan. El queso es realmente bueno, simplemente no sabe a queso, no sé, son realmente buenos. Deberías hacer estos. Son un poco complicados, no voy a mentir. Aproximadamente la mitad de los que hice no salieron bien. Se deshacían en la freidora y todo, pero incluso si solo obtienes la mitad, eso es bastante bueno y vale la pena hacerlos. En resumen, si alguna vez estás en la antigua Roma, asiste a una cena romana. Nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.